Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala. Vamos a hablar de un personaje en el mal sentido de la palabra, claro. Alguien realmente infame y además ha demostrado a lo largo de su vida ser bastante cobarde. Vamos a hablar de él porque ha escrito un articulito, no es el primero, pero es que en este se ha superado. Un articulito pues infame como es él y bastante cobarde también. Pero bueno, es que no lo puede remediar. Vamos a hablar de un personaje como es este. Aquí lo tenemos, que aparece en la fotografía. Ahora lo vamos a explicar. Javier Fernández López. Bueno, este es un socialista de toda la vida. Este individuo se infiltró en el ejército español, en la Academia General Militar, llegó a ingresar allá por mediados de los años 70, salió de teniente, después estuvo en la propia academia de profesor, porque eso de estar en la primera línea de combate pues no iba con él, lógicamente. Incluso coincidió cuando estuvo allí de alumno Loí Felipe VI, entonces príncipe. Este figura fue el que, siendo delegado del gobierno en Aragón, porque hay que decir que abandonó la carrera militar una vez que cumplió su misión. Este perteneció a esos húmedos sin H, la Unión Militar Democrática, que no era ni Unión ni Militar Democrática, era simplemente una célula socialista que, siguiendo la máxima de Santiago Carrillo, al régimen dijo: lo vamos a derrotar por la cruz y por la espada. Es decir, infiltrándose en la Iglesia e infiltrándose en el ejército, así lo hicieron. Esa célula, una célula socialista, la UMD, pues montó aquel pollo que acabó con unos cuantos de ellos, los que se detectaron y los que se detuvieron, de acuerdo a la legalidad vigente, pues acabaron en la calle, como es normal. Hoy van de militares democráticos, pero es que tampoco cuela, porque lo que son es socialistas. Es decir, pues lo que ya vemos hoy y lo que vemos de siempre. El PSOE, no un partido, sino una organización históricamente criminal, y a las pruebas documentales nos remitimos. Ahí lo que hicieron fue una subversión dentro del ejército para crear un pollo ya en el año 74, cuando Franco agonizaba, y al hilo un poco de lo que había ocurrido en Portugal. Aquí no lo consiguieron, acabaron en la calle, como hemos dicho, pero no se detectaron a muchos más que siguieron en el ejército como este. Después estudió Derecho, Javier Fernández López. Por supuesto, estudió Derecho a costa de las horas que debería haber dedicado al servicio, a su destino, a España. Pero es que lo suyo no era eso. Lo suyo era estudiar Derecho para luego irse a la calle y seguir una carrera al amparo siempre del PSOE. Porque a quien debe lealtad, a quien debe sumisión, de quien es esclavo este individuo, es del PSOE, del partido, al más puro estilo estalinista. El partido, por supuesto, pues siempre le benefició. Lo hizo profesor de una universidad, allí impartió, se pueden ustedes imaginar lo que impartiría, y de pronto se acordaron de él y lo necesitaban, porque qué mejor que alguien que había sido militar para cometer un acto tan vil, tan villano, tan bellaco, tan infame como el que tenemos ahí reflejado, que fue quitar la estatua ecuestre del generalísimo que estaba en la puerta de la Academia General Militar, ahí está, y que no se refería nada más, era en honor a que había sido el fundador, el constructor y el primer director de la segunda época de la Academia General Militar, y por eso estaba ahí la estatua. Nada tenía que ver con su, por otro lado, brillantísimo historial militar y además, para qué decir, brillantísimo historial como jefe del Estado. Entonces se acordaron de porque no dan puntada sin hilo. Lo pusieron de delegado del gobierno en Aragón y él aprovechó, porque es un cobarde, no da la cara nunca, aprovechó que habían cesado por finalizar su periodo de director de la academia a un general,
habían designado a otro, pero todavía no se había incorporado, era además verano. La Academia General, evidentemente, estaba vacía, estaba en mantillas, apenas 4 soldados, ningún cadete, por supuesto, ningún profesor, ningún mando en realidad que se hacía cargo de ella, un teniente coronel, bueno, ahí en funciones, únicamente pues esperando que llegara el nuevo curso y que llegara el nuevo general. Aprovechando, digamos, ese vacío, por si les moscas, pues este cobarde, pues organizó todo desde la delegación del gobierno en Aragón. Eran los tiempos de Rodríguez Zapatero para quitar la estatua ecuestre del generalísimo. Ahí lo tenemos cómo se hizo. Esta es la gran hazaña de este individuo, por supuesto al servicio del partido, como siempre, después de la cual pues dejó de ser delegado del gobierno y siguió en el tema docente, siempre, por supuesto, gracias al amparo de quién, pues lógicamente del partido, cómo no. Bueno, pues este individuo no es la primera vez, pues, ha escrito un articulito que vamos a reseñar porque es importante. El artículo titula simplemente Franco. Esa palabra, ese nombre en su boca, pues ya de verdad deberían lavársela porque no es digno de nombrar al generalísimo, al caudillo, a Francisco Franco. Lo ha publicado en el periódico de Aragón, que habría que echarle de comer aparte, porque anda que publicar artículos como este, que son una infamia, pues ya da una idea del calibre de la catadura del periódico de Aragón. Pero bueno, pues ahí queda. En este articulito, este tal Javier Fernández López, este individuo, empieza diciendo que en la prensa que yo considero seria, bueno, pues claro, la prensa que considere seria, se pueden ustedes imaginar ya cuál es. Dice que, bueno, que se quejan porque no se hace suficiente pedagogía. Estos siempre están empeñados en pedagogía, no, adoctrinamiento, lavado de cerebro. Y dice que cuando el otro infame, el tirano Sánchez, ha inaugurado el año de Franco, que gracias a él Franco ya es el español del año, en el Reina Sofía el 8 de enero, el 9 de enero, y con un acto en el cual anuncia otros 100 actos, etcétera, 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 celebrando la muerte, el fallecimiento del generalísimo. Hay que ser vil para celebrar la muerte de nadie, ni siquiera de tu peor enemigo. Pues a él le ha sorprendido las reacciones de esa prensa que consideran seria, porque han dicho que, bueno, esto del año de Franco no lo ven muy claro y no lo ven, desde luego, interesante, ni incluso lo ven beneficioso para la causa. La causa es la suya, claro, la de la tiranía de Sánchez. Entonces él se sorprende y entonces hace una serie de reflexiones y dice textualmente lo siguiente: la democracia no llueve del cielo. La palabra democracia, en boca de estos dictadores, tiranos de verdad, de manual, socialistas, corruptores de un régimen democrático que tal vez lo pudo ser y ya no lo es, porque ellos tampoco lo tienen nunca en la cabeza. Ya dijo Churchill de los socialistas que en cuanto se rasca aparece un dictador. Pues deberían prohibírselo nombrar. Pero bueno, dice que la democracia no llueve del cielo, que es una construcción humana, que es frágil y que hay personas que la quieren destruir. Bueno, los que han destruido siempre la posibilidad de una democracia han sido precisamente el PSOE en España. Ya ocurrió con la Segunda República, que pudo ser democrática, pero que ellos pervirtieron porque lo que querían era una república revolucionaria, sovietizada, vendiendo a España a la URSS. Bueno, y después durante la guerra vendiéndole una serie de trozos de España al Reino Unido, a Inglaterra, está más que demostrado también. Claro, como no creen, la quieren destruir y eso dice que es peligroso. Y entonces se sorprende y se echa las manos a la cabeza cuando dice que también en España las encuestas serias que se hacen para conocer el interés de sus conciudadanos, encuestas serias desde su punto de vista, es decir, las que él considera serias, lo mismo que esa prensa, se pueden imaginar cuál es, pero el dato es interesante, que esas encuestas hechas por ellos mismos, por los de su cuerda, arrojan el siguiente balance. Y es que, datos alarmantes que él dice, que entre los jóvenes de 18 a 35 años, la nueva generación, hay un porcentaje notable que afirma no tener problemas en que un dictador tipo Franco gobernase. Hombre, es que a lo mejor esta generación que llega ahora, que no tiene referencias y posiblemente no sea tan tonta, o al menos buena parte de ella
empiece a comparar, se dé cuenta o se esté dando cuenta de que Franco no fue un dictador, o se esté dando cuenta y esté empezando a informarse, no precisamente en esa prensa tan seria de la que habla Javier Fernández López, sino en la alternativa, que es la que dice la verdad, y se esté dando cuenta que la etapa de gobierno de Francisco Franco fue la más beneficiosa para España y para todos los españoles, incluidos los de la cuerda de Fernández López, que ha habido desde por lo menos los Reyes Católicos, Carlos V y Felipe II, y a lo mejor, claro, tengan ganas de que alguien realmente, como Francisco Franco, ojalá resucitara, les gobierne, en vez de esta morralla de corruptos, de sinvergüenzas y de degenerados que nos desgobierna, que son de la cuerda de Javier Fernández López. Bueno, pues tras la sorpresa, claro, él se siente obligado a hacer pedagogía, o sea, a hacer el que desmemoria, adoctrinamiento y lavado de cerebro. Y empieza a soltar una serie de cosas, vamos a verlas ahora, sobre Francisco Franco, que son impresionantes, impresionantes. Nos dice que murió en la cama de un hospital y se queda ahí, el Ladino. Claro, de un hospital de la Seguridad Social. Ahora todos estos socialistas, también los peperos, por supuesto, y demás, él, Javier Fernández López, van a clínicas privadas. El jefe del Estado, el terrible dictador, murió en una cama de un hospital de la Seguridad Social que él había creado, así como también el propio hospital. De una manera humilde, austera y sencilla, demostrando que confiaba en la obra que había hecho. Estos, en cambio, todos, burgueses que son, terminan en clínicas privadas, si no es que se van a Estados Unidos en cuanto les pilla un cáncer. Dice que, puestos a recordar, hay que recordar que Franco, dice, fue aliado, es decir, amigo, fíjense cómo matiza, de Hitler y de Mussolini. Pero vamos a ver, primero, que seas aliado no significa que seas amigo. Fíjense si es torticero este individuo. Y que seas amigo no siempre se es aliado. Franco ni fue aliado, ni fue amigo ni de Hitler ni de Mussolini. Franco acogió la ayuda de Hitler y de Mussolini cuando a España, a la verdadera España, le interesó. Pero después resulta que en la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la nuestra, Franco le dijo a Mussolini que no entrara en esa Segunda Guerra Mundial y que no fuera aliado. Lo hizo y así le fue. Pero es que precisamente Franco mantuvo una neutralidad durante toda la Segunda Guerra Mundial que incluso los aliados reconocieron en su momento, después renegaron como siempre, ya sabemos cómo son, pero reconocieron en su momento que había sido la baza más importante que habían tenido para ganar la Segunda Guerra Mundial. Eso Javier Fernández López se lo calla el Ladino. Bien, después dice que se sublevó contra el gobierno legítimo de los españoles en aquel momento, la Segunda República. Pero vamos a ver, pero si es que el gobierno del Frente Popular, que sale de febrero de 1936, está más que constatado que lo fue por un pucherazo electoral monumental. Claro que estos, como siguen manipulando las elecciones, porque de otra manera posiblemente no llegaran al poder y se lo quieren asegurar, y hay rastros de las últimas, pues para él, para Javier Fernández López, legítimo es llegar mediante un pucherazo electoral. Y nos habla de que se rebeló contra el gobierno, un gobierno ilegal e ilegítimo. Es que eso es una obligación, una necesidad. Claro, es que quitarse del medio a un gobierno ilegal e ilegítimo que está detentando, no ostentando, detentando el poder ilegal y ilegítimamente, es una obligación de cualquier ciudadano normal para defender precisamente a España de ese tipo de desgobernantes. ¿Para qué decir cómo se hicieron con el poder municipal en aquellos ayuntamientos que democráticamente habían elegido en 1933, pues ¿a quién? A alcaldes, concejales de partidos que eran republicanos, pero de centro o de centro derecha, lo que al Frente Popular tampoco le gustaba ni le interesaba. Y dice que, claro, esa sublevación es lo peor cosa que puede hacer un militar, porque es volver las armas
contra los ciudadanos que le han depositado en ellos. No, aquí los que volvieron las armas contra los ciudadanos fue precisamente el PSOE, organización históricamente criminal, cuando armó a sus huestes, a sus milicias, de sinvergüenza, de delincuentes, de degenerados, del lumpen de la sociedad entonces, fanatizada, que ya sabemos lo que hizo durante los 3 años que dominó en parte del territorio español, los crímenes horribles. Eso sí que es lo peor que puede hacer un militar, los que allí se quedaron en ese Frente Popular, y unos gobernantes del PSOE, del PC, más separatistas, que armaron a la morralla de entonces, que así se comportó con los que consideraba sus adversarios o sus enemigos, aunque no lo fueran. Después dice Fernández López que durante años se nos ha estado mintiendo al afirmar que Franco fue el líder de lo que ellos llamaron alzamiento, cuando lo fue Sanjurjo. No, vamos a ver, nunca se ha dicho que Franco fuera el líder de nada. Es que además eso es algo que jamás ha dicho nadie, no se atreven ni los de la cuerda de Fernández López. Todo el mundo sabe que el director, el ejecutor, digamos, el encargado de de establecer un plan fue Mola. Todo el mundo sabe que todos pensaban en Sanjurjo. Todo el mundo sabe que Franco era uno más de los generales que estaba informándose de lo que ocurría, pero que era precisamente el único que no dio su visto bueno a sumarse al alzamiento hasta que asesinan a Calvo Sotelo. Es más, que traía frito a Mola, que quería contar con él, porque no se decidía. O sea que fue el último en sumarse al alzamiento. Bueno, pues Fernández López, que nos está adoctrinando, nos dice que nos han mentido durante mucho tiempo porque no era Franco el líder. Claro que no era Franco el líder, nadie lo ha dicho, menos este. Bueno, pues después pega un salto, todo esto dice que, bueno, que es que claro, que una persona tan notable en la política de la República, de la derecha, llegando a ser líder de las mismas, bueno, líder de una parte, nos está hablando de Gil Robles, nos dice que, bueno, eso de sublevarse ya venía de antes, y que, por supuesto, venía de mucho antes, y que no se sabe de cuándo, porque hubo una reunión en marzo del 36 a la que asistieron los generales que después se sublevan, donde ya se formaliza el alzamiento. Pues no es verdad tampoco. El mentiroso, el que miente, eres tú, Javier Fernández López. Tú eres el mentiroso. Porque todo el mundo sabe que la reunión que se celebró el 8 de marzo del 36 en Madrid, es verdad que asistieron estos generales y a un que otro coronel, se hizo una vez que estos generales habían sido dispersados y habían recibido la orden de trasladarse, pues, por ejemplo, Godet a las Baleares, Mola a Pamplona, Franco a Canarias, porque el Frente Popular los alejaba. Y lo único que hicieron en esa reunión fue decir que, claro, con un gobierno ilegal y ilegítimo que amparaba ya una revolución que se estaba preparando y que ellos sabían perfectamente, y que amparaba la violencia en la calle, pues lógicamente había que estar pendientes por si las Fuerzas Armadas, en el cumplimiento de sus misiones, concretamente del artículo 2 de la Ley Constitutiva del Ejército, que estaba vigente, procedente de la monarquía, pero que estaba vigente, tenía que intervenir, porque lo que no estaba dispuesto es a incumplir con su juramento, precisamente con España, con la patria y con sus ciudadanos, y dejar que unos revolucionarios, delincuentes, degenerados, sinvergüenzas, se hicieran con el poder y llevaran a España no solamente a una revolución que es sinónimo de terror, sino también a hacerla satélite de una potencia extranjera como era la URSS, que era su objetivo, el objetivo del PSOE de entonces, ese del que es sumiso Javier Fernández López. En esa reunión únicamente se acuerdan dos cosas, o mejor dicho, tres. Una, estarse informados, intercambiar opiniones e información. Otra, que Mola sondee a los colectivos civiles y militares con los que se pueda contar para saber por si hay que intervenir. Y desde luego la tercera, que en caso de intervenir, no se hará contra la República, sino solo contra su gobierno ilegal e ilegítimo. No se hará para cambiar un régimen, porque entre otras cosas allí había manifiestos
republicanos, como era el propio Mola y otros más, sino que se haría únicamente para reconducir a la República al lugar de donde nunca debió salir, que era esa República Democrática que el PSOE no quería. El PSOE de entonces, como hoy no ha querido que España tuviera una democracia, sino una ruptura con la etapa de gobierno del generalísimo para llevarnos a lo que hoy estamos en una dictadura, en una tiranía del PSOE, lógicamente, que como hemos visto todo lo ha colonizado y todo lo hace y deshace a su mero antojo y para su beneficio personal, porque lo del robo, el latrocinio, es seña de identidad del PSOE, de estos, de los que Javier Fernández López es sumiso a todo en vez de a España. Dice que entre los oficiales de los ejércitos es habitual realizar cursos de perfeccionamiento para actualizar conocimientos. Franco no realizó ninguno, demostrando así su nula voluntad por mejorar su educación. Pero es impresionante, es impresionante. Franco, Javier Fernández López, realizó reiteradamente, además con aprovechamiento, con matrícula de honor, el curso más importante, el único, el definitivo, que puede realizar un militar para demostrar su educación, su valía, su valor y su capacidad, que es el de la guerra. Ese es el curso que desde que tuvo 17 años, desde su ascenso de segundo teniente a primer teniente recién salido de la academia, hasta llegar a general, realizó prácticamente todos los años de su vida, sacando matrícula de honor. De ahí que todos sus ascensos se debieron siempre a méritos de guerra. La guerra es el único curso, el más importante, que tiene que realizar un militar para demostrar que realmente lo es. Todo lo demás, Javier Fernández López, son tonterías. Decir esto de Franco, con su historial militar, desde luego años luz del tuyo, que nunca has pegado un tiro, que nunca has estado en nada, que nunca has hecho nada, que te dedicaste a estudiar Derecho y que te fuiste a la calle para promocionarte, por supuesto, bajo la sombra del PSOE, porque de otra forma tampoco habrías llegado a ser profesor de nada, de ninguna universidad, porque eres, sin duda, y lo sabemos, un indigente, un anoréxico, un bulímico intelectual, y no sé si también mental. Pues Franco sí que realizó el curso más importante. De ahí todas sus victorias, que revalidó en la cruzada hasta niveles impresionantes. Y que venir a decir que no realizó ningún curso y demostrar su nula capacidad para educarse es tremendo y te califica descalificándote. Javier Fernández López dice que si en lo militar fue esa su conducta, en otro tipo de estudios siguió el mismo camino. Pero si Franco fue un intelectual, pero si su labor como estadista durante tantos años y en situaciones tan difíciles solo se entiende si es que Franco tenía unos conocimientos en todos los aspectos, en todas las disciplinas, muy superiores a los de cualquiera de su época. No sería ingeniero, pero sabía lo que tenían que hacer los ingenieros para construir una España como la que construyó. No sería, no sé, profesor de universidad como tú, pero supo cómo había que realmente enseñar y promocionar la cultura a los españoles para llegar a las cumbres de cultura y de educación que se llegaron en su etapa de gobierno, hoy totalmente destruidas porque tu universidad en la que tú das clases y otras solo producen burros y animales de bellota, claro, para poderlos manejar. Bueno, o sea, es impresionante, es una cosa, lo de este hombre es una cosa, que no se puede uno ni imaginar. Bueno, pues estas son las cosas que dice este individuo, que de verdad es, no podemos ya ni imaginar. Vamos a ir terminando para no alargar esta lupa. Y vamos a ir terminando y vamos a ver lo que nos dice al final. Y es que dice que, que después lo que hizo fue
el poder, que cogió todo el poder y lo plasmó en unas ideas básicas que eran sus leyes fundamentales. Dice que el punto primero era la concentración de poderes, todo en manos del dictador. No, todo en manos del dictador no. Él fue en mando único durante la guerra. Terminada la guerra y sobre todo la Segunda Guerra Mundial por necesidades de España, lo que hizo fue ir delegando todo ese poder que tuvo en sus manos, es verdad, al principio, pero que nunca ejerció como tal, y fue construyendo una estructura administrativa, sujetándose además a ella, él, el gran dictador, sometiéndose a ella hasta el punto de que las Cortes creadas por él le rechazaron como presidente del gobierno hasta 112 proyectos de ley, porque no lo consideraron, vamos a decir, eficaces o necesarios, a él, al gran dictador. Lo que no hace ni ha hecho nunca el PSOE, por ejemplo, con el tirano Sánchez o con Rodríguez Zapatero, que se saltan la Constitución y, por supuesto, cualquier otra norma cuando les interesa, porque ya dijo el fundador del PSOE, Pablo Iglesias Pose, que el PSOE acataría la legalidad mientras le beneficiara. Cuando no le beneficia, aquí tenemos un tirano de verdad, que teóricamente no tiene todo el poder, pero las instituciones, la última, incluso una semiprivada como ha sido Telefónica, para manejarlo todo dictatorialmente, el PSOE tuyo, Javier Fernández López. Dice que, bueno, que claro, que con eso, como solamente iba a responder ante Dios y ante la historia, así nadie sabrá de dónde salieron, dice este hombre, los millones que dejó a sus herederos. Pero vamos a ver, si se ha publicado la nómina del jefe del Estado, que era una miseria, si todo el mundo sabe que Franco era austero hasta la saciedad y por lo tanto no gastaba nada, todo lo ahorraba. Si han salido las cuentas que llevaba su cuñado, ¿de dónde hacía sus inversiones? De ahí viene su dinero, de la austeridad, del no gastar, entre otras cosas, tampoco institucionalmente, no como ahora. El Falcon y compañía, él viajaba siempre el coche, el hombre, que era lo más barato con las carreteras de entonces. O sea, vuelve a hablar de los millones que dejó a sus herederos. Hay que ser sinvergüenza, infame y vil para lanzar semejante invectiva. Y después nos termina ya rematando. Dice que entre el 39 y el 48 fusiló a 40.000 españoles. Pero vamos a ver. Javier Fernández López. Franco no fusiló a nadie, lo primero, porque Franco, como jefe del Estado, lo único que daba era el enterado. Como el gobernador de California o de Texas no ejecuta a nadie, da el enterado, se le manda la sentencia, previo paso por los tribunales legalmente, y da el enterado, nada más. Eso para empezar. Pero es que además está demostrado que no fueron 40.000, sino que llegó a una cifra solo de 15.000. Pero es que además está demostrado que condonó otras 15 o 20.000 sentencias de muerte de criminales convictos y confesos, con delito de sangre terrible, y que terminaron en la calle al cabo de 10 o 12 años. Pero es que además todas esas sentencias de muerte procedían de consejos de guerra sumarísimos, con todas las garantías procesales, conforme al Código de Justicia Militar y al Reglamento de Servicio en Campaña, que estuvo vigente durante la guerra, lógicamente, una vez que el bando nacional, lo que no hizo el bando Frente Populista, declaró con los bandos de guerra, declaró el estado de guerra en su zona y haciéndola extensiva a la que fueron liberando. Luego todo lo que se hizo en el bando nacional y por el caudillo, desde que a él le nombran en 1 de octubre del 36, jefe de Estado, generalísimo, etc., fue además legal y legítimo, conforme además a la legislación republicana. Curioso, ¿verdad? La que no estuvo ya vigente desde el 19 de julio del 36 en la zona Frente Populista, que va de republicana y no lo era. Así se cometieron en las checas y demás, en las cunetas, esos asesinatos terribles de delincuentes y degenerados. Es decir, Javier Fernández López, la historia que tú cuentas está al revés, porque es desmemoria antihistórica y antidemocrática, porque es puro y duro adoctrinamiento del que necesita el PSOE
el partido al que eres sumiso y leal, no a España, no lo ha sido nunca, para gobernar, para implantar lo que ya ha hecho, una tiranía, una dictadura como la que vemos, en la que eso sí, hay que añadir, el Partido Popular colabora, porque de otra manera no sabéis gobernar, no sabéis hacer. Y ese es el problema tu problema también mental, además de ese sectarismo, de ese fanatismo que os hace que el cerebro se os dé la vuelta dentro de la cabeza al que lo tiene, porque además la mayoría lo tenéis del tamaño de un cacahuete. Javier Fernández López, eres un infame, vil y villano individuo que vienes a decirnos mentiras, acusando a los demás de mentir, cuando el PSOE no sabéis hacer otra cosa, porque es vuestra seña de identidad. Sois los hijos del príncipe de la mentira. Nuestro Señor definió al mal, al demonio, pudo hacerlo de 1000 formas, pero eligió solo una. Él es el príncipe de la mentira, vosotros los hijos del príncipe de la mentira. La mentira es con lo que intentáis tapar lo que realmente sois y que todos conocemos. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España.